encefalitis, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el laboratorio sobre esto? ¿En qué nos ayuda? ¿No? Son cosas prácticas en la vida del laboratorio. Vamos al contenido del tema del día de hoy. Corresponde hablar un poco de la meninge, recordar la anatomía, el concepto de meningitis, que es la meningitis, ¿no? Inflamación, pero hay una serie de causas, ¿no? El rol del laboratorio que juega acá en el diagnóstico de la meningitis y otros problemas a nivel neurológico. Y poner énfasis en lo más frecuente que tenemos en la práctica clínica, la meningitis bacteriana. Meningitis bacteriana crónica y aguda, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? El concepto y la meningoencefalitis y el concepto de infiltración meningia. O sea, una cosa es las meningitis, las inflamaciones, incluso la meningoencefalitis, donde se incluye ya la neurona, ¿no? Porque arriba de las membranas. Pero también otros problemas que producen inflamación, no solo es infección, puede ser una serie de problemas, ¿no? De entidades que producen reacción inflamatoria que confunde. Uno dice, puede ser una meningitis bacteriana, pero no, infiltración meningia, ¿no? Otras causas, ¿no? Y las conclusiones generales que tenemos sobre este tema, ¿no? Entonces, recordar la meninge, la anatomía que ustedes ya han hecho, ¿no? Recordar que tenemos ahí, debajo del hueso está la dura madre. Hasta ahí está todo bien, pero lo que nos interesa es la leptomeninge, que es lo que es la pía madre y el aracnoides. Esas dos membranas, la que está pegada, la que está ligada, que protege, la que cubre el aparato neurológico, el sistema neurológico, es la pía madre, y la intermedia, ¿no? La aracnoides, que tiene una forma de la imagen, ¿no? Forma de araña, ¿no? Una telaraña, ¿no? Lo que nos interesa es eso, es la leptomeninge, las dos capas finales, porque ahí se desarrolla el proceso inflamatorio, esta zona, ¿no? Con todo el cuadro clínico típico. El problema principal que vamos a tratar acá, no vamos a desarrollar la parte de la embriología, de la parte de lo que se llama la anatomía, ya ustedes lo recuerdan. Acá el concepto de frente, pasamos al concepto de meningitis, ¿no? La inflamación de esas cápsulas, de esa envoltura de todo el sistema nervioso central, incluso hasta la médula espinal. Todo está envuelto por estas dos membranas y la inflamación repercute a nivel general de todo el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos una inflamación de la meninge, recordemos los signos clínicos para determinar, para ir al problema, ¿no? Un paciente que tenga estos signos de sospecha de inflamación del sistema nervioso central, tenemos que hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ahí los signos principales para detectar posibilidad de meningitis. Diferentes causas, no estoy diciendo bacteriana, lo más frecuente. Cualquier problema de que inflame la meningia. Signo de Brudzinski, ¿no? Es un signo muy simple. O sea, todo esto tiene que ver con lo mismo, con esa hipersensibilidad, con la hipersensibilidad de la meninges inflamadas por el proceso de fondo, ¿no? Si uno levanta la nuca a la fuerza, el paciente, por reflejo, para bloquear el dolor que produce el estiramiento del sistema nervioso, dobla las rodillas. Signo de Brudzinski positivo, sospechoso entonces que tenga un problema meningio. Signo de Kerner, uno agarra la pierna, lo levanta derecho. Lo levanta, pero el paciente por reflejo dobla la pierna. Es un reflejo doloroso por problema meningio, lo más probable, ¿no? Signo de Kerner. Y el clásico, ¿no? Uno levanta la nuca, lo ve un poco rígido al paciente, sospechoso. Podría estar en un cuadro de inflamación de la meninge, ¿no? Cuando uno habla de inflamación, no estoy diciendo infección, siempre hablamos de un proceso que está produciendo una respuesta de antígeno-anticuerpo, una respuesta de mecanismos vasomotores, no necesariamente es infección, ¿no? Simplemente inflamación, ¿no? La inflamación de la meninge se puede abordar primero por el examen clínico y ya tenemos entonces la sospecha de meningitis, pero esa es la sospecha. El paciente puede tener un problema diferente, un problema psiquiátrico, un problema vertebral, muscular, ¿no? Esa es la sospecha, nada más. Ahora tenemos que asociar a la historia clínica al cuadro clínico. Entonces, una vez que tenemos ya el concepto de que estamos ante una sospecha de meningitis, tenemos que descartar la posibilidad. Esta meningitis, ¿por qué será? Por un proceso infeccioso, algún agente biológico ha entrado al organismo en la meninge, está produciendo invasión de la meninge y respuesta inflamatoria, o un proceso diferente, que no es infección, es un proceso diferente, ¿no? Entonces tenemos infecciones, las más frecuentes infecciones que tenemos en la práctica diaria son las infecciones bacterianas, ¿no? Dos procesos infecciosos bacterianos agudos y crónicos, ¿no? Proceso agudo significa que tiene menos de una semana.
Generalmente la meningitis no pasa, la meningitis aguda no pasa de una semana, 1, 2, 3 días, ya está. No hay una enfermedad de 3 o 5 días ya que ya te resienten la meningitis. La meningitis aguda se implanta en 1, 2 o 3 días, como una gripe rápidamente, y también si el paciente no es tratado a tiempo, puede morir rápidamente, ¿no? Entonces, lo más frecuente que tenemos en la práctica médica son las meningitis agudas bacterianas, lo que está mencionado primero, ¿no? Pero también existe meningitis crónica, también en Perú tenemos casos de cierta frecuencia de meningitis crónica bacterianas, por eso estamos poniendo la primera causa frecuentes son bacterianas, agudas y crónicas. Si la infección demora unas 2 semanas, el paciente tiene un cuadro clínico que es un dolor de cabeza que fue hace 3 semanas, hace 2 semanas, ¿no? Entonces estamos sospechando que se trate de un problema crónico ya no es agudo ya, ¿no? Si uno dice que el paciente hace 3 o 4 semanas tenía tos, tenía fiebre, dolores de cabeza, vómitos, ya pasado 3 semanas y van a empezar en agudo, ya no, el agudo ya se hubiera muerto, ¿no? Entonces ya cuando pasa de la semana a 2 semanas, sobre todo 2 semanas, ya estamos hablando de un proceso crónico, una meningitis crónica si hablamos de causa bacteriana. ¿Qué bacterias están involucradas en la que están acá? Vamos a revisar primero las bacterias agudas, hay que poner los nombres porque es importante, acá básicamente es microbiología en todo esto acá, ¿no? Las agudas, las más frecuentes son las que están mencionadas, la Neisseria meningitidis, es el pariente de la Neisseria gonorrhoeae, es un diplococo gram negativo, son unos cocos, una bacteria de cocos que es color rojo, por la coloración de gram, diplococos. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Los dos primeros son los más frecuentes, ¿no? En general, en las personas generalmente adultas, ¿no? La Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae o neumococo. El neumococo también es causante de neumonías, ¿no? El causante frecuente de la neumonía, ¿no? En el adulto. Entonces, esas dos primeras son las más frecuentes causantes de meningitis a nivel de la población general. Luego tenemos también el Haemophilus influenzae, tercer puesto. También están los 3 primeros, están mencionados porque son más frecuentes. Por eso están colocados ahí en orden, los 3 primeros. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya nos sigue el recién tenemos que ver el Streptococcus agalactiae, también es frecuente el Streptococcus agalactiae, que es el Streptococcus metabólitico del grupo B, ¿no? Ustedes han escuchado sobre muchas de las infecciones de garganta, son debidas al Streptococcus metabólitico del grupo A. La meningitis de los recién nacidos es debida al Streptococcus beta hemolítico del grupo B, que se le llama Streptococcus agalactiae. Ese microbio también es frecuente, hay que tenerlo en cuenta en los neonatos. Es un estreptococo diferente, tiene un tratamiento diferente, ¿no? Que el resto. En esto de la meningitis bacteriana siempre hay que estar con la idea de que el tratamiento médico debe ser inmediato y rápido, no esperar el antibiograma, averiguar qué microbio creció a los 4 días, el paciente puede morirse. Entonces tenemos que tener ya una idea general, saber qué microbio puede estar afectando al paciente antes que se haga el cultivo, ¿no? Vamos a ver. Luego tenemos la cuarta, la Listeria monocitógenes, también de importancia, o sea, hay que tenerla en cuenta. O sea, hasta ese germen hay que tener en cuenta como causales generales, hasta la Listeria monocitógenes, ¿no? La Listeria monocitógenes ataca a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Puede ser pacientes con VIH, con tratamiento con corticoides o las personas de edad, y también los neonatos, los recién nacidos, atacados con cierta frecuencia por la Listeria monocitógenes. Es especial un poco este microbio. El resto ya los bacilos gram negativos, de estafilococo dorado, ya requieren condiciones especiales para que pueda producirse la meningitis, y también el estafilococo de la piel, epidermidis, ¿no? O sea, los que hemos mencionado hasta la listeria son importantes que hay que tenerlos en cuenta. En las causas bacterianas agudas. En la crónica tenemos acá la tuberculosis, ¿no? Es una de las causas principales, ¿no? En nuestro medio, ¿no? El bacilo de Koch que produce meningitis tuberculosa, y la sífilis, Treponema pallidum, también cuando hablamos de una infección por treponema estamos hablando de infección crónica de la meningitis crónica. Tuberculosis, ya lo saben, meningitis crónica, 3 meses, no, 3 semanas por lo menos con dolor de cabeza, los síntomas típicos, ¿no? Náuseas. La Borrelia burgdorferi, también hay que tener en cuenta, bueno, acá no mucho, pero más en los Estados Unidos, relacionado con las garrapatas, pero esta especie, ¿no? La garrapata que se encuentra en los animales, ¿no? Los perros, ¿no? Puede ocurrir el contagio por Borrelia, ¿no? Mediante la garrapata, y se produce una meningitis por Borrelia, ¿no? Meningitis crónica, ¿no? Un cuadro crónico también, ¿no? Y la Brucella melitensis también tenerlo en cuenta, ¿no? Es un microbio conocido por todos,
¿no? Ustedes lo han hecho cultivos, ¿no? En su medio de su microbiología. Esta es la causante de la fiebre en Malta, la fiebre ondulante, producida por comer queso, por comer leche no pasteurizada. Entonces, si por ahí en el examen le vino a alguna persona que comió leche, se está refiriendo posiblemente a esa enfermedad, ¿no? Y quizá si tiene problemas cerebrales, ¿no? Problemas centrales, podría ser una meningitis crónica, ¿no? Muy simple, ¿no? Entonces, estas son las bacterianas más frecuentes. Las virales también están en el segundo puesto en las causas de meningitis, ¿no? Solo meningitis hablamos acá. Aunque muchas de las enfermedades virales también producen meningoencefalitis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Es la extensión de la infección hacia el cerebro, hacia el órgano central, hacia las neuronas, meningoencefalitis. Muchas de las enfermedades virales, sobre todo el citomegalovirus y el virus del herpes simple, producen también encefalitis, ¿no? Entonces tenemos causales frecuentes, los primeros siempre se está mencionando, los más frecuentes, ¿no? El enterovirus, el virus del herpes simplex 2 y el herpes simplex 1. O sea, el herpes simple, causante frecuente, es herpes tan simple de la piel, causa frecuente meningitis, ¿no? Y puede ser a veces grave, ¿no? El virus, es un virus especial de la coriomeningitis linfocitaria. En realidad es un ataque especial que se hace al sistema nervioso central, producido por un virus, pero cuya manifestación, por eso lo llaman linfocitario, CML, linfocitaria, porque hay una gran linfocitosis en el icosefalorraquídeo. Entonces le dan el nombre coriomeningitis linfocitaria, ¿no? Es el virus de la coriomeningitis linfocitaria. Virus de la parotiditis, ¿no? En los niños, y el arbovirus. El otro más raro ya, el citomegalovirus, virus Steinbach, virus de todo tipo de virus que pueden producir meningitis. Tomar en cuenta siempre los más importantes, porque en la práctica clínica hay que descartarlo primero, lo más frecuente, ¿no? Hongos también tenemos una gran cantidad, una gran variedad de hongos que pueden afectar el sistema nervioso central, de lo cual es lo que es más frecuente, pero en pacientes también un poco inmunodeprimidos o que han tenido una sobrecarga de contagio por el microbio. El Cryptococcus neoformans es un hongo que tiene una cápsula, ¿no? Que va a ser importante que lo mencionemos después, porque su diagnóstico se hace por el estudio de la tinta china, ¿no? Se le aplica tinta china y se ve el microscopio y se ve cómo resalta la cápsula de este hongo, ¿no? Entonces, cuando uno no diagnostica, tiene un paciente con meningitis crónica, parece, porque no llevan varios días, unas semanas sin diagnóstico, pero es sospechoso el icosefalorraquídeo, entonces no vaya a ser que sea criptococo, un hongo, ya no hay nada, no hay tuberculosis, no hay nada, entonces puede ser criptococo. Pues la causa siempre a tener en cuenta, ¿no? La Cándida, diferentes especies de los hongos de la Cándida albicans, ¿no? Las monillas, también se parece mucho al criptococo. Estos hongos también que están sobre todo en la parte de la selva, ¿no? Coccidioides immitis, Cytoplasma capsulatum, Aspergillus fumigatus y meningitis de Morales. Sobre todo los primeros hongos son los más importantes, que hay que tener en cuenta que son causales también de meningitis y hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo en los casos de meningitis crónica, cuando la enfermedad está durando más de una semana, 2 semanas sin diagnóstico, pero el icosefalorraquídeo que se estudiaba hace sospechar que tiene meningitis y no encontramos nada, no encontramos treponema, ¿no? Brucela negativo, tuberculosis no encontramos, ¿no? La Burrelia no se encuentra la sospecha con las pruebas especiales, entonces debemos pensar en hongos también, ¿no? Como causal de meningitis crónica, ¿no? Protozoarios también a tener en cuenta, todos los seres biológicos pueden llegar a la meninge, y ahí tengo protozoarios, ¿no? En realidad me encontré toda la biología completa, los virus, todo puede atacar la meninge. Protozoos tenemos el Toxoplasma gondii, muy conocido, ¿no? Toxoplasma que afecta pues el hogato, la carne, Trypanosoma gambiensis y lugiensis, las amebas. Esto de las amebas también es importante, ¿no? Amebas del agua dulce pueden llegar y producir meningitis, ¿no? Y gusanos, el mintos, ¿no? El mintos también, la Teniaston de Cervus, la Trichinella tiralis, ¿no? O sea, todos estos microbios, incluso también hay el Strongyloides cercoreus, lo mencionan acá, pero también pueden migrar por el ciclo Loess, pueden migrar hasta el cerebro y producir meningoencefalitis, ¿no? Entonces, una serie está ahora. Entonces, todo lo izquierdo es debido a una causa infecciosa. Y acá en el lado derecho tenemos causas no infecciosas. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso. El paciente está con signos meningios, está con vómito, dolor de cabeza, está con rigidez, y no encontramos ni un agente biológico. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad que no vaya a ser que sea una de estas cosas, ¿no? Si vemos la historia clínica, ¿no? Entonces, paciente con enfermedades inflamatorias vasculitis,
sobre todo enfermedades autoinmunes. Si el paciente ya está diagnosticado de una enfermedad autoinmune, es posible que esté haciendo la fase autoinmune, es posible que esté haciendo la fase autoinmune a nivel cerebral, a nivel meningio, y está haciendo irritación meningia por su enfermedad autoinmune. Básicamente debido al sustrato de vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación de los capilares, o sea, inflamación de los vasos sanguíneos de la aracnoides, ¿no? Y produce entonces un cuadro también irritativo, no infeccioso, ni un agente biológico, ¿no? Pero hay un cuadro de meningitis, ¿no? Entonces tenemos ahí sarcoidosis meningia, síndrome de Burgund. Esos son cuadros relacionados con angeitis, con inflamación de los vasos sanguíneos, meningitis reumatoidea, ¿no? De la meningitis reumatoidea, artritis células gigantes, ¿no? El lupus eritematoso. Todos son enfermedades y derivados de las enfermedades autoinmunes, ¿no? En general el término autoinmunidad, ¿no? También por toxicidad de medicamentos, que tenemos ahí la lista de medicamentos que pueden producir un cuadro directo por toxicidad de la meninges, se puede producir un cuadro igualito que la meningitis, hay que tener en cuenta, que puede ser que no tenga un problema de fondo biológico, ¿no? Y también las mismas infiltraciones neoplásicas, sobre todo leucemias, linfomas, o sea, enfermedades hematológicas. Cánceres hematológicos, lo más frecuente que pueden ir al cerebro, los linfomas, las leucemias, y producir un cuadro irritativo meningio y confundir con que el paciente ahora que está con leucemia le ha dado su meningitis encima, ¿no? Uno dice está con leucemia y tiene baja defensa por la enfermedad, entonces ahorita complicado con meningitis, ¿no? Entonces, de cómo llega el microbio a la meninge, cómo llega, y hablando de la bacteriana, por vía hematógena, la más frecuente, luego tenemos la infección de las vías inflamatorias altas, por cercanía, y por proximidad directa, por la ruptura de un absceso local o la sinusitis ya con alguna colección de pus dentro de los centros paranasales, y se va directamente al cerebro y produce la inflamación de la meninges, ¿no? La más frecuente es la vía hematógena y la vía respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el laboratorio para abordar este problema? Lo primero que tenemos que descartar pues, es que es lo bacteriano, pues, ¿no? No vamos a estar pensando de frente en que puede ser que sea una enfermedad autoinmune, que puede ser que tenga un problema de una neoplasia. Lo más frecuente con un cuadro meningio es bacteriano porque se puede morir en 3 días. Un día, 2 días se puede morir el paciente por una meningitis bacteriana. Entonces, hacemos el estudio de laboratorio en general, su hemograma a todo paciente. A todo paciente que tiene sospecha de infección, se le hace el hemograma para ver cómo está. Vamos a ver en el hemograma la presencia de la leucocitosis, que es una respuesta inflamatoria general, y también la posibilidad que tenga abastonados o células encalladas, o sea, neutrófilo juvenil, que significa infección bacteriana, ¿no? Si encontramos abastonados de dirección izquierda, lo que se llama, ya tenemos las pautas, los indicios de una infección bacteriana y en la parte del hemograma, ¿no? Tenemos reactante de fase aguda, es importante, ¿no? La velocidad de segmentación y el PCR son pruebas generales, pero que nos van a decir que el paciente sí tiene un problema de inflamación, está inflamado, así que tiene una itis. Y si tiene problemas centrales porque está con náuseas, vómitos, rigidez, esa itis debe ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las meningitis. O sea, son pruebas generales, pero asociando a la clínica decimos que tiene un problema inflamatorio a nivel central, meningitis. Velocidad de segmentación globular y proteína C reactiva. Los hemocultivos son pruebas importantes también, y ahí dice en plural, ¿eh? No dice hemocultivo, porque con un solo cultivo no basta, no siempre va a dar positivo, y no por eso uno dice, ya no tiene nada, se curó. No, ya no es bacteriano, no, se ponen siempre varias pruebas. Los hemocultivos deben hacerse 2, 3 pruebas, sería por lo menos, ¿no? No se menciona acá, pero el hemocultivo, mucho más valioso que el hemocultivo es el mielocultivo, tomar la muestra de la médula ósea, porque ahí se alojan mejor las bacterias y se consigue mucho más positividad para ayudar más en la sospecha del microbio que uno quiere salir cuanto antes de duda, ¿no? Claro, el cultivo va a demorar 3-4 días, ¿no? Pero ya avanzando en el tratamiento se puede tomar decisiones luego de los 3 días que sale el cultivo, ¿no? Lo básico en todos estos problemas de licocefalorraquídeo, de neurológicos, es hacer el estudio de licocefalorraquídeo a todos los pacientes. Donde sea que uno vea un paciente que llega a un problema neurológico y sospecha en infección, sospecha en la historia clínica de los vómitos bruscos, poquito de fiebre o fiebre intensa, dolor de cabeza, y ya viene que de repente inconsciente, de frente, niño o adulto, cualquiera, licocefalorraquídeo. Es el estudio importante, ahí rápidamente se va a sospechar la enfermedad. Uno sospecha, por ejemplo, meningitis bacteriana, lo más frecuente, de frente no va a sacar el líquido.
Si el líquido sale purulento, ya están con la sospecha del 80% avanzamos ya, ¿no? Porque sale purulento. El líquido es claro, transparente, como veremos después, ¿no? Entonces, de estudios fluorológicos se va a estudiar la bioquímica, ¿no? Cómo está esa glucosa, es importante, cómo están las proteínas, o sea, hay indicios de qué tipo de problema de fondo por las sustancias químicas que se encuentran en el líquido que está en forma normal. La coloración del gramo es muy importante. Porque si estamos diciendo que no podemos esperar el cultivo 3 días, 4 días, porque tiene que diferenciar qué bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener una idea qué microbio? Porque los microbios son diferentes, pero sí sabemos, ya lo hemos mencionado, los más frecuentes, ¿no? Lo que está en la diapositiva anterior, las bacterias más frecuentes. Entonces, la tinción de Gram nos va a orientar, porque si tenemos los 4 más frecuentes o los 3 más frecuentes, y felizmente todos son diferentes en tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram nos va a decir si es coco-gram positivo, coco-gram negativo, bacilo-gram positivo, bacilo-gram negativo. Y los 4 primeros frecuentes son todos diferentes. Cada uno le toca una de esas tinciones de Gram, ¿no? Entonces puede orientar al tratamiento si se hace rápido. De la misma muestra, el líquido fluorológico se manda al laboratorio, se responde y nos da la respuesta, qué microbio y qué sospechamos nosotros por la clínica, ¿no? Cultivos serológicos. Los cultivos ya saben que es 3 días después para completar el tratamiento, y las pruebas serológicas son pruebas antígeno-anticuerpo que nos ayudan a establecer más o menos la cepa del supuesto microbio, ¿no? No son tan exactas, pero sí también tienen ayuda, ¿no? También son útiles en el estudio líquido fluorológico, sobre todo si cuando estamos viendo un paciente con procesos virales, ¿no? El estudio del material genómico, o sea, las pruebas de PCR, ¿no? Pruebas moleculares, ¿no? Queremos ver un virus, ¿no? El virus por ejemplo, tiene un paciente que sospecha el virus del citomegalovirus, virus de la rabia, ¿no? Pero el virus del herpes simples, queremos rápido, entonces una prueba molecular, ¿no? Detección de material genómico. Y al final también el líquido fluorológico se hace para estudiar la citología, porque podría ser que no sean nada de estos problemas inflamatorios, infecciosos, simplemente neoplasia. Y la neoplasia está ahí suelta, una que otra célula suelta, que lo vamos a encontrar si hace un buen estudio de líquido fluorológico para ver las células que se descarman, que están sueltas. Muchas de las células podrían tener sospecha de malignas, ¿no? Entonces, todos esos estudios se hacen del líquido fluorológico y de ahí se puede hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, ¿no? El líquido por sí es una cantidad, es una sustancia muy limpia, muy pura, que nace de la sangre, o sea, se filtra de la sangre, ¿no? Se filtra a nivel de los plexos coroideos y se forma como un filtro, como una especie de tamiz, y sale transparente, bien limpio, ¿no? Ese líquido tiene la función principal que rodea todo el sistema nervioso. Al cerebro y a la médula espinal se están separados del hueso por ese líquido. Entonces no hay roce, no hay frote, ¿no? O sea, sirve de soporte, ¿no? Más o menos la cantidad será más o menos unos 150 centímetros, mililitros, ¿no? Como una botellita de jarabe, es la cantidad total de líquido fluorológico que puede haber en un momento, ¿no? Pero sí está recambiándose, se forma y se filtra, se forma y se sale nuevamente. O sea, siempre hay un recambio frecuente, ¿no? Se mantiene siempre reabsorción y producción para mantener ese estado continuo, y esto se mantiene en forma continua y mantiene una presión, ¿no? Efecto protector y la homeostasis iónica, ¿no? El intercambio de sustancias, ¿no? El líquido fluorológico va a recibir de la sangre, porque viene de la sangre, casi todas las sustancias que se filtran, pero no las células, ¿no? Es un filtro completo, por eso sale transparente, ¿no? Entonces se toma la muestra y ahí se envía también de paso la presión, que tal es la presión de salida, ¿no? La presión de apertura de 3 milímetros de agua. ¿Cuándo está contraindicado el estudio de este líquido? Si el paciente está con hipertensión endocraniana. Si sospechamos hipertensión endocraniana, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado o está contraindicado. Si realmente quisiéramos hacer esto, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, porque la decompresión puede producir problemas bruscos al nivel del paciente, puede hacerlo entrar en coma, ¿no? Entonces está contraindicado en la hipertensión endocraniana, ¿no? Acá vemos la cantidad normal, la presión de las diferentes personas, ¿no? Y para tener en cuenta que se mantiene una presión continua, ¿no? Entonces las indicaciones, como hemos dicho, ¿no? Primero la infección meningia, lo primero, porque es lo que más rápido mata, ¿no? La hemorragia subaracnoidea, ¿no? Es evidente, si sospechamos que hay hemorragia por alguna causa interna o traumatismo o enfermedad infiltrativa o las enfermedades virales, sobre todo la del herpes simple, la meningitis por herpes simple también produce sangrado a nivel del aracnoides, ¿no? Entonces, el hecho de encontramos hemorragia subaracnoidea,
¿no? Sí debemos tomar la muestra, ¿no? Tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo de la parte lumbar, ¿no? Y observar que el líquido esté transparente y limpio, para que estén más tranquilos, ¿no? Y no observar que esté con alguna turbidez, porque si es turbidez, claro, el médico que está sospechando se alegra porque su diagnóstico está bien, pero va en contra del paciente, ¿no? Mala suerte para el paciente, ¿no? Entonces, primero se toma hipertensión, neoplasias, ¿no? ¿Para qué queremos ver si hay neoplasias a nivel del sistema nervioso central? Problemas de mielinizantes, y también se usa también la función esta para poner fármacos, anestesia, ¿no? Que ya saben, ¿no? Una anestesia raquídea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en toda muestra de líquido cefalorraquídeo, que es un procedimiento que tiene que hacer el médico general, porque ¿quién lo va a hacer? ¿El neurólogo? No. ¿Quién hace la toma de la muestra de líquido cefalorraquídeo? ¿No? No va a llamar al neurólogo para que tome la muestra de líquido cefalorraquídeo de una meningitis que el paciente se muere en menos de unas cuantas horas, ¿no? El médico general, ¿no? Entonces usted cuando le toque su internado tiene que tomar práctica, ¿no? Ver la oportunidad de identificar y tomar la muestra, ¿no? Entonces la muestra siempre primero se debe identificar al paciente, porque si es una muestra bien valiosa, ¿no? ¿De dónde sale? Una muestra delicada. Hay que identificar al paciente, porque si tuviéramos problemas en el laboratorio dicen, no, esta muestra no está bien, ya lo valoran, porque ahora no están seguros de si el paciente le tomaron bien la identificación, lo mezclaron con otra muestra. Entonces lo primero es la identificación de toda la muestra, que esto lo hace el médico. Cuando el médico toma una muestra no debe olvidarse de dar el ejemplo a todos los laboratoristas. La identificación positiva del paciente significa ponerle su nombre preguntando. Claro, el paciente está inconsciente, pero tiene que estar seguro que no está copiando de otro sitio, sino que la respuesta más segura es que el paciente o el familiar diga el nombre del paciente. De este le tomo la muestra, ya está pegado ahí, ¿no? Los datos, DNI, el censo de datos, los diagnósticos presuntivos, y ojo, se toman 3 muestras o 4 muestras, ¿no? No basta con la primera, se toman varios tubitos. Uno, o sea, comienza a salir el líquido, uno, después el segundo, tercero, y también el cuarto para más estudios, ¿no? Y se destina el primer tubo para la prueba de bioquímicas, para la prueba de todas las sustancias, ¿no? Porque a veces el primer tubo tiene un poquito de sangre de la aguja que ha hincado, puede malograr las pruebas microscópicas, ¿no? El segundo tubo para la prueba bacteriológicas y el último para las pruebas virales, ¿no? Entonces es el orden en que se va a destinar los tubos, ¿no? Que se han tomado. Entonces, esto es lo normal. Y ahí ven ustedes a la derecha lo normal. Esto no parece nada amarillo. Así es, cristal de roca. Es el líquido cefalorraquídeo normal. En realidad no hay casi nada. Hay sustancias diluidas, pero células casi nada, ¿no? Tenemos entonces el aspecto, es cristal de roca, cristalino dice ahí, células a máximo hasta 5 por milímetro cúbico. Muy poco, bueno. Se filtran 0 o 5, hasta 5. Pero esas células tienen que ser linfocitos, máximo, no pasa otra célula, ¿no? Linfocitos, hasta ahí, nada más, ¿no? 100%, pero muy poca cantidad, linfocitos diluidos ahí, ¿no? Proteínas no pasan de 100, ¿no? Recordar las proteínas hasta 45 miligramos por decilitro, no pasan de 100 miligramos, normalmente. No hay proteínas, pues no, todo está filtrado, es limpio, ¿no? La glucosa, acuérdense que la glucosa es importante en la función cerebral, ¿no? Es el metabolismo cerebral por la glucosa, tiene que haber. 50-80, la idea de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es que ustedes siempre lo comparen con la sangre, ¿no? El paciente en la sangre tiene una cantidad, como el líquido cefalorraquídeo se forma de la sangre, entonces también va a tener una cantidad parecida, un poquito menos, nada más, lo normal. 2/3 partes, ¿no? Si por ejemplo él tiene 100 en la sangre, ¿no? Máximo podrá tener hasta 75 en líquido cefalorraquídeo, que es mucho, pues, ¿no? Que te ha podido 100. La mayoría de pacientes tiene 80, entonces este líquido cefalorraquídeo más o menos lo que está acá, 50-80, o sea, más o menos las 2/3 partes, un poco menos, o sea, y corresponde al líquido cefalorraquídeo. Tiene que haber siempre glucosa. ¿Qué pasaría si uno encuentra la glucosa baja y la mitad de lo que hay en la sangre no corresponde? Muy poco. O la 1/3 parte de lo que hay en la sangre, ¿qué pasó? ¿Por qué la glucosa está desapareciendo el líquido cefalorraquídeo? Hay que hacer esa observación. Lo normal es que la glucosa siempre haya porque pasa de frente de la sangre al líquido. Entonces 50-80. ¿En la sangre cuánto es? De 70 a 110, ¿no? La glucosa de 50-80 es lo normal. Cloruros, estos son muy parecidos porque en realidad es una filtración muy rápida, estos son elementos muy diluidos. Potasio, la osmolaridad, densidad y lactato 1 a 3 moles, ¿no? Entonces lo más importante son los primeros analitos y hasta sobre todo la glucosa, ¿no? Ahí vemos nuevamente, ¿no?
líquido claro sin color en presencia de alteraciones, pero acá ya esto ya no es claro, aquí tiene color, ya cambió todo, acá hay problemas. Este es un líquido anormal, no está cristal de roca, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre la turbidez? Cuando aparecen células, y dijimos que hasta 5 células por milímetro cúbico. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene la sangre por milímetro cúbico? Tiene 7000 por milímetro cúbico. Acá debe haber 5 células nada más por milímetro cúbico, o sea, desapercibidas o cero células, ¿no? Linfocitos todos. Pero si hay más de 200 células, ya se va a evidenciar la turbidez. Si hay glóbulos rojos, más de 400 glóbulos rojos, también se evidencia y produce turbidez, ¿no? Microorganismos, también la presencia de microorganismos por sí mismos produce turbidez. Solo los microbios que están multiplicándose producen la turbidez, porque alteran el paso de la luz, ¿no? Porque hay un montón de microbios, microscopios, muy pequeñas bacterias, pero una gran cantidad, ¿no? Producen turbidez. Ya el resto ya contrastes radiológicos y las proteínas también, la proteinorraquia, ¿no? Raquia significa cefalorraquídeo, ¿no? Proteinorraquia, proteínas del líquido cefalorraquídeo. Glucorraquia, glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, proteínas mayor de 150 miligramos, ¿no? Esa es la cantidad normal de los líquidos normales. Este ya es lo patológico, digamos, ¿no? Luego tenemos acá causas que se llama macroscópico, ¿no? Si uno observa que se coagule el líquido rápidamente, ¿no? Es lo frecuente cuando hay una infección bacteriana, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias producen ciertas enzimas que producen coagulación, coagulasas. Entonces, si vemos que el líquido llega coagulado o coagula, o mencionan que se coagula fácilmente, coagulación positiva, sospechar problema bacteriano o también tuberculoso, porque la tuberculosis es una bacteria, ¿no? O sea, ahí también una u otra, pero viral ya no, ya. Virus no tiene por qué coagular. Virus por sí solo no tiene esa capacidad de coagular, ni los hongos, ¿no? Si es viscoso, meningitis criptocócica, ya hablamos del criptococo, la tinta china, o metástasis de neoplasias, ¿no? Si es rosado, presencia de sangre por una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Puede ser traumática también la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Luego tenemos si es amarillento, la hiperbilirubinemia, y tenemos sobre todo cuando es color marrón, también como ya dijimos que el líquido cefalorraquídeo puede estar infiltrado por neoplasias. Un color marrón nos hace sospechar, hace pensar en la sospecha de una metástasis de melanoma maligno. Melanoma es una neoplasia a nivel de la piel, ¿no? Una neoplasia maligna. Y si es blanquecino, o sea, si tenemos un líquido blanquecino, ¿qué sospechamos? No siempre, no todas las tuberculosis van a ser blanquecinas, ¿no? Por la necrosis gaseosa, ¿no? Pero si encontramos que es blanquecino, ya tenemos un indicio para decir, bueno, ahí nos ayuda para pensar en tuberculosis. Pero no significa que si no encontramos color blanco no va a ser tuberculosis, ¿no? Puede estar en diferentes grados. Pero blanquecino nos hace pensar en que sí el problema de fondo podría ser una causa tuberculosa, ¿no? Luego tenemos acá en los reportes diferenciales. Bueno, es una prueba solo para enfatizar el hecho de que normalmente, vemos acá, los neutrófilos son raros. Neutrófilos son muy pocos, todos son linfocitos o monocitos, ¿no? Pero de las pocas células, hay dicho que son 5, o sea que no tiene importancia ese porcentaje, solo para ver que los neutrófilos no tiene que haber, muy raro, no tiene por qué haber neutrófilos, células que se emplean, que son las que reaccionan ante la infección bacteriana o micótica, ¿no? En un caso normal no tiene que haber, debe haber linfocitos pero en cantidad pequeña, ¿no? Estas son las características generales que hay que ver. Lo normal, ya vimos lo normal, ¿no? Vemos clasificado según las diferentes características para que usted diferencie lo que es la aguda, meningitis crónica, bacteriana. Estas dos primeras son bacterianas, y luego tenemos la linfocitaria séptica, o sea la viral también, le vamos a aceptar la viral, y tenemos al final otra causa por encefalitis, ¿no? Entonces, lo primero, pasamos al frente a lo segundo, el aspecto purulento. Ven ustedes cómo la meningitis aguda, el aspecto purulento típico, la más frecuente, ver el aspecto purulento de la meningitis aguda, ¿no? El resto generalmente es claro. En la meningitis crónica puede ser purulento, puede ser claro, no hay nada seguro, ¿no? Pero si ustedes sospechan un cuadro de 3 días, el aspecto purulento ya le está dando casi el diagnóstico, ¿no? Recuento celular, lo normal dijimos que es hasta 5 células, pero miren cuando es una meningitis bacteriana, la que más tiene. La meningitis bacteriana tiene hasta 100.000, ¿no?
desde 100 células por encima de 1000 hasta 100.000 células, una gran cantidad de meningitis bacteriana. Es la pus, pues, ¿no? En la meningitis viral o la crónica bacteriana, también hay células, una buena cantidad, ¿no? Por encima de 100.000, pero hasta 1000 nada más. En la crónica no hay tanta cantidad de pus ya. Por eso que a veces uno encuentra un poco claro, ¿no? Es muy dudoso, no puede pensar que es una aguda, ¿no? Porque no tiene mucha cantidad de células, pero sí hay células, ¿no? Hasta 1000. En el caso de las linfocitos, de las enfermedades por virus, también hay una cierta reacción celular, pues hasta 100, casi lo normal, ¿no? De 5 hasta 100, ¿no? Ya dijimos que 5 es lo normal, hay una ligera reacción. Entonces, lo normal es que no haya nada en otras causas que no sean inflamatorias infecciosas, ¿no? La célula, ahora, ¿cuál es la célula que predomina? Lo normal es que las 5 células que decimos que en forma normal una persona tiene 5 células, o 0 o hasta 5, sean mononucleares, sean linfocitos, es lo normal. Mononucleares, lo normal, pues ahí está. Pero si fuera infección aguda bacteriana, todo va a ser, el 90% van a ser polimorfos nucleares, neutrófilos. Por eso no debe haber neutrófilos. Entonces, neutrófilos. Casi el alto porcentaje predominan los polimorfos nucleares, ¿no? En cambio, si el problema crónico es al revés, ahí está la diferencia. Uno diría, esta es una meningitis aguda crónica, quizá tenga una semana, pero mononuclear predomina en la crónica y polimorfo nuclear sobre en la aguda, es evidente. Entonces la diferencia, el polimorfo nuclear es el distintivo de una meningitis aguda bacteriana, ¿no? Pero en la viral también mononuclear, ¿no? En cambio acá en todo es mononuclear, pero ojo que acá dice mononuclear, pero no nos importa porque es la normal, o sea, 5, es que 5 es normal, ¿no? Cuando hay muchas células importa diferenciar, entonces si hay muchas células, tiene 100 células y más o menos un poquito más, pero mononuclear viral. Entonces polimorfonucleares, o sea los neutrófilos, sería solo en la bacteriana aguda, ¿no? Luego tenemos lo que es la glucorraquia. La glucorraquia normal es el 60-80% de la glucosa, es otra forma de hablar, ¿no? Del 75% de las otras terceras partes, 60-80% de la glucosa es sangre, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene en su sangre 80 de glucosa, ¿cuánto le corresponde el líquido cefalorraquídeo? 6 por 8, 48 miligramos por ahí, ¿no? O sea, el 60-80% de la sangre hay normalmente en el líquido cefalorraquídeo porque necesita para el cerebro, para la función. Pero ¿qué pasa en la infección bacteriana aguda? Menor del 60%. O sea, una pérdida, una baja de glucosa. Cuando la glucosa baja mucho en el líquido cefalorraquídeo, hace pensar en infección bacteriana, porque las bacterias, ustedes saben que el metabolismo de la bacteria son las que metabolizan los carbohidratos. La bacteria consume la glucosa, es su nutrición. Entonces, donde vean ustedes que ha desaparecido la glucosa, donde debe haber glucosa, alguien está consumiendo la bacteria. Son las que más consumen y ahí tenemos una gran baja, menor del 60% de la glucosa en sangre, menor. Si tuviera, por ejemplo, 80, 100 por 8, 48, menor de 48. 30, 20, glucosas bajas hace pensar en infección bacteriana porque esas bacterias están consumiendo, metabolizando los carbohidratos, ¿no? En los hongos también, la crónica de estas bacterias también produce la tuberculosis, también tienen como son bacterias, pero no son tan ávidas de glucosa como las que son las tiógenas agudas, ¿no? Y también tenemos un 25% por debajo de la glucosa cuando es infección crónica. En cambio, el resto de problemas, los virus no consumen glucosa, pues, ¿no? Si tenemos una infección viral, una neoplasia, otras causas diferentes, no tienen por qué tocar la glucosa del líquido cefalorraquídeo, no baja. Entonces, cuando ustedes vean la baja de la glucosa, si le dicen que está muy baja, 20, 30, hay que pensar en infección bacteriana, que metaboliza a los carbohidratos, ¿no? Las proteínas, ¿no? Ahí está lo normal, 45, en la mayoría de todo lo patológico por encima de 100, ¿no? Por encima de 100 es proteinorraquia, ¿no? Por encima de 100, cualquier nivel, todos son por encima de 100, pero acá no más que banda intermedio entre menor de 100, pero más de lo que es el 45, ¿no? Intermedio, ¿no? Pero la proteinorraquia ya nos demuestra también que hay un problema inflamatorio de estas causas, ¿no? Y luego tenemos bueno, las etiologías nuevamente que lo hemos mencionado, las diferentes etiologías, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? La Neisseria meningitis, la Listeria monocitógenes, que ya se habló, ¿no? Y las crónicas, ¿no? La Listeria monocitógenes también puede ser la fase crónica. O sea, la Listeria monocitógenes, sobre todo en el paciente inmunodeprimido, hace fases agudas más fulminantes, ¿no? Entonces, la meningitis bacteriana aguda, tenemos acá los microbios, ya por edad, para volver a hablar de estos microbios, y dijimos que el neonato le ataca con frecuencia este microbio, el Streptococcus agalactae,
¿no? Que es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no? O sea, no es el A, simplemente el B. El A es de la garganta, este es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, llamado estreptococo lactiae, y cómo se menciona solo arriba, en el niño recién nacido y hasta 4 o 12 semanas de edad, nada más. Después no se menciona para nada, ¿no? Como que tiene cierta predilección por el recién nacido. El estreptococo lactiae que hay que tener en cuenta, ¿no? Sensible a la penicilina, felizmente, ¿no? La mayoría de las cepas. Para el recién nacido, el Escherichia coli, ¿no? Enteropatógeno de Escherichia coli también tiene que ver, y la Listeria monocytogenes, esos microbios raros, ¿no? Se le resuelve que el recién nacido de los primeros días, ¿no? La Listeria monocytogenes, ojo, ¿no? Es un bacilo gram positivo, y la Escherichia coli. A partir de las 4 a 12 semanas ya comienzan a aparecer, hasta la edad adulta aparecen los mismos microbios frecuentes, un poquito con diferente orden, pero aparecen los mismos microbios. A partir ya de, por ejemplo, ya aparece la Haemophilus influenzae. En el 4 a 12 semanas usted ven el tercero, cuarto y quinto, ya son los gérmenes que producen en toda la vida la más frecuente causal de meningitis, ¿no? Haemophilus influenzae, que es un bacilo, un coco bacilo gram negativo, produce otitis, ¿no? Tenemos ahí 4 a 12 semanas el Streptococcus pneumoniae, produce neumonía, y la Neisseria meningitis, que es la Neisseria, digamos, es un diplococo gram negativo, ¿no? Es el primo de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Entonces tenemos acá causales de meningitis, y luego de 3 meses a 18 años, en toda la juventud, los 3 microbios están ahí, ¿no? El Neisseria meningitis, meningococo, ¿no? Que es la causal de la meningitis epidémica, la que se contagia rápidamente, la que más hay que temer cuando uno se junta con un niño con un problema infeccioso, no vaya a ser que tenga esa meningitis, Neisseria meningitis, ¿no? Es la meningitis epidémica. Streptococcus pneumoniae, que causa las neumonías, y el Haemophilus influenzae, que causa la bronquitis, causa la otitis en general, ¿no? La mayoría de enfermedades, ¿no? Entonces, microbios en toda la vida. Cambia no el orden, ¿no? En los adultos más frecuente el Pneumoniae, y en los niños más frecuente el meningococo o Neisseria meningitidis, nada más. En los niños pero son los mismos gérmenes frecuentes en toda la vida, y en el adulto ya aparece nuevamente la Listeria monocytogenes, ¿no? Ahí aparece nuevamente por la disminución de las defensas. Por eso también en la persona inmunodeprimida aparecen los mismos microbios que aparecen en el adulto. O sea, lo mismo que se menciona en la edad adulta normal, se agrega acá nada más la Listeria monocytogenes como una microbio frecuente a nivel adulto. Todos estos microbios tienen, vamos a demorar mucho en cultivarlos, pero tienen una diferencia, cada uno de ellos es diferente al microscopio y a la coloración de Gram. Por eso es importante el estudio de la coloración de Gram, como veremos en otra lámina, ¿no? Nuevamente acá los mismos microbios, y se menciona siempre el Streptococcus lactiae en los recién nacidos, ¿no? Es frecuente este microbio en los recién nacidos, hay que tenerlo en cuenta. El resto, Escherichia coli, Listeria, la Listeria monocytogenes que vimos en el adulto, también en el recién nacido igual vale, porque todavía está inmunodeprimido. Después ya vimos los mismos microbios. Acá el audio es un poco, está fuera de frecuencia. Más frecuentes, como dijimos en el anterior, está el Haemophilus influenzae. Entonces ahí tenemos una imagen de la adición de Gram, ¿no? Hay coco Gram positivos y Gram negativos, y hay bacilos Gram positivos y bacilos Gram negativos. Y ahí están los microbios, la forma más frecuente son microbios sin necesidad de cultivo, porque si hablamos de los más frecuentes, y si hablamos que nos sale en el examen de Gram directo rápido, un coco Gram negativo, se colorea rojo, hablamos de la Neisseria meningitidis. Hay bastante coco negativo, muchos microbios en el mundo. Pero la que hablamos de meningitis es el meningococo, Neisseria meningitidis. Si hablamos que nos salió un coco gram positivo, neumococo, ¿no? Diplococo pneumoniae, neumococo, causal frecuente de meningitis en los adultos. Pero si nos da una bacteria gram negativa, un bacilo gram negativo, sobre todo si es un coco bacilo que es más frecuente, Haemophilus influenzae, ¿no? Un germen respiratorio frecuente, causal frecuente de meningitis en los adultos y también en los niños. El Haemophilus influenzae es sobre todo un coco bacilo. Si fuera un bacilo largo, un poquito más grandecito, ya es el Escherichia coli, pero poco frecuente, ¿eh? Entonces lo más probable es que sea la forma del Haemophilus influenzae. Y la forma de inmunodeprimida es este que sale de arriba, bacilos azules, bacilos gram positivos, ¿no? La Listeria monocytogenes. Entonces todos los microbios involucrados en la meningitis están en el Gram. Se pueden detectar por la adquisición de Gram rápida al momento, ¿no? Más la sospecha clínica, más los estudios, ¿no?
Bueno, ahí nuevamente los recién nacidos, lo más frecuente, el estreptococcus del grupo B, Agalateae, beta hemolítico, y tenemos aquí esa forma positiva, azules, ¿no? La Listeria monocitógena sería este que está arriba, Listeria, y enterococos y otros gérmenes, ¿no? Pero esa es la importancia como para graficar la importancia de la adición de Gram y no esperar el cultivo porque la meningitis puede matar al paciente, ¿no? Luego tenemos acá la característica del virus suprarraquídeo. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? La meningitis aguda tenemos la presión elevada de lo mismo, la purulenta, la cantidad de para repasar nada más, las células son en buena cantidad, desde 1000 hasta 100.000 células, donde si usted le ponen 8.000 células, 10.000, ya ningún tipo de meningitis va a llegar a eso más que la bacteriana, la única es la bacteriana aguda, ¿no? Y el polimorfo nuclear, elemento principal que está acá, PUS, es un elemento, una célula polimorfo nuclear, neutrófilo, ¿no? La glucosa muy baja, porque las bacterias consumen la glucosa. La proteorraquia por encima de 100, ya lo normal es lo normal, microbios causales frecuentes como esos que están ahí, todas las bacterias causales de meningitis bacteriana aguda, ¿no? Acá dice pues el líquido turbio, y característica también importante en general, ¿no? Para empezar el problema bacteriano, turbidez, glucosa baja, le dijimos por qué, ¿no? ¿Quién consume la glucosa? Estas bacterias. Proteínas aumentadas, proteorraquia, y los leucocitos muy aumentados, que dan esa turbidez y el concepto del color ligeramente verdoso o pulso. El tratamiento de esta meningitis es vírico. Ustedes no pueden esperar que el microbio, que le vamos a dar antibiograma, nada, no se puede. La bacteriana puede morirse el paciente, pero es tratamiento empírico y se toma la decisión de los gérmenes, son varias tablas, ¿no? Pero ahí tenemos como según los microbios, uno puede dar tratamiento, diferentes antibióticos más específicos para cada uno de los microbios. Por ejemplo, ustedes saben que la influenza es sensible a la ampicilina, sigue siendo sensible a la ampicilina, un antibiótico barato, ¿no? Entonces vemos cada uno solo con la idea de cuál es el antibiótico más adecuado si hemos aislado el gramo, si tenemos la sospecha de cuál es el microbio para dar un tratamiento efectivo al instante, ¿no? Entonces, en la meningitis crónica, el problema, acá está en la última, ¿no? Las cosas no son tan intensas, tan fuertes como en la aguda, ¿no? Y sospechamos entonces bacterias como cuáles, como la tuberculosis, ahí está la meningitis crónica, bacterias Mycobacterium tuberculosis, la Borrelia burgdorferi, ¿no? De la garrapata, ¿lo hemos visto? ¿No? Treponema pallidum, la sífilis, Brucela y las especies Brucela, los más frecuentes. Pensar siempre en esas enfermedades como causante de meningitis, o sea, por haber comido queso, meningitis, sí. No siempre la Brucela se cura, porque el paciente no tiene un cuadro clínico típico, no curan bien y se hace la enfermedad crónica. Y a veces puede tener cuadros meningios, ¿no? Podría tener una meningitis por Brucela, ¿no? Entonces, esas son bacterias frecuentes, ¿no? El otro es un poco más difícil, ¿no? Los hongos más frecuentes es el Cryptococcus neoformans, siempre tener en cuenta, ¿no? Si no sale nada de líquido cefalorraquídeo, sin embargo el paciente está con la clínica y con el líquido cefalorraquídeo de sospecha inflamatoria, pero no encontramos microbios, bacterias, entonces, Cryptococcus neoformans, Coccidioides mitis y todos estos hongos propios de nuestra selva, inclusive la Candida albicans, todos estos hongos pueden estar causales de la meningitis, los parásitos ya lo mencionamos, todos estos son causales ya de meningitis crónica. Si vemos acá la Neisseria, no, la Acantamueva, las amebas y la especie, la ameba fowleri, son parásitos en sí, no tanto podemos, algunas de esas amebas, la fowleri es la que es conocida como la ameba que vive en los estanques calientes, la ameba come cerebros, ¿no? Esa sí puede darnos un cuadro agudo. Está mencionado acá como las especies de Neisseria fowleri, ¿no? Y la cantamuevas, ¿no? Son las amebas famosas conocidas como cerebro, pero su cuadro es agudo, ¿no? Un cuadro agudo rápido, porque pasa directamente el aparato respiratorio de la nariz, pasa frente al sistema nervioso e invade rápidamente el cerebro, ¿no? Está mencionada como crónico porque es parasitaria, ¿no? Pero estos son parásitos sí que afectan y producen un cuadro crónico irritativo general de la meninge, ¿no? En la parte de aquí ya vimos la parte celular, ¿no? Entonces, en la meningitis crónica vamos a ver la leucocitosis, pero acá, por ser crónica, es mononuclear, o sea, este es un polimorfo, ¿no? Pero es uno. Casi todas las células son mononucleares. Aquí la mayoría que se ven son células plasmáticas, porque tienen el núcleo excéntrico
tienen un poquito de una cosa blanca alrededor del núcleo, ¿no? Y bastante citoplasma para un lado. Esas son células plasmáticas inmunocompetentes, producen inmunoglobulina, mononucleares, ¿no? Y el resto redondeado son los linfocitos, ¿no? Entonces el infiltrado de un problema de meningitis crónica es mononuclear, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Va a ser diferente el otro que era PUS, ¿no? Era polimorfo nuclear. Podemos aislar el micobacterio por la adición de Gram, la adición de Zililsen, la adición BK, ahí se ven los hilos rojos que se puede aislar, ¿no? Se puede encontrar, por la adición de tinta china podemos detectar este microbio, este hongo, ¿no? Lo que se llama el Streptococcus neoformans, y el treponema por campo oscuro, germenes causales frecuentes de meningitis crónica, ¿no? Acá en nuestro medio, ¿no? Líquido claro o turbio, puede estar claro el líquido porque es crónica, puede estar que no sea turbio, pero puede estar turbio. La glucosa está disminuida, pero no mucho. Esta bacteria no consume mucho el azúcar, pero consumen algo, ¿no? Proteínas siempre aumentadas, leucocitos aumentados, pero predominan mononucleares, y lactato también aumentado, como toda meningitis, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya del concepto de meningoencefalitis, cuando está involucrado ya la posibilidad de ataque viral, tenemos que extendernos al concepto ya de encefalitis. Cuando ya entra el paciente en coma, estos procesos de meningitis se acompañan también de cuadros neurológicos por ataques de las neuronas, ¿no? Esto ya se conoce como meningoencefalitis. Entonces estamos sospechando procesos virales, ¿no? Tenemos aquí la anamnesis, diferentes causas posibles. Según la anamnesis podemos establecer diferentes causas de diferentes microbios, generalmente virus, ¿no? Viene por un paseo por el bosque, pero acá no tanto en Europa, ¿no? El virus occidental del Nilo, digamos, el virus bien conocido por a nivel de Europa. Luego tenemos paseo por el bosque, ideas en agua dulce, la leptospirosis, ¿no? Contacto con animales, la rabia, ¿no? Sus virus pueden producir meningoencefalitis, usted ya lo conoce, ¿no? Meningoencefalitis, contacto con los animales, rabia, tenemos la coriomeningitis linfocitaria. La coriomeningitis linfocitaria es la mordedura de la rata, ¿no? De los roedores pequeños. Produce esa CML que nos produce un cuadro a nivel del líquido cefalorraquídeo con una gran cantidad de linfocitos, por eso se llama coriomeningitis linfocitaria, ¿no? Relacionamos la mordedura de los roedores, la bartonelosis, pero la bartonelosis, la riqueza de lo que dijimos de la garrapata. Por el arañazo de gato, Brucela, por el ganado, ya ustedes conocen. Enfermedad familiar, enterovirus, tuberculosis que se haya contagiado a la familia, ¿no? Micoplasma, tuberculosis respiratoria, vacuna reciente, si el paciente ha sido vacunado. Mordedura de garrapata, virus del Nilo occidental, la riqueza, como hemos visto. Ahora, por el examen físico, ¿no? Si encontramos signo de, digamos, puntito rojo, la boca con la manchita de Koplik, sarampión, produce meningitis por el mismo virus, ¿no? Virus meningitis, sarampión. Signos respiratorios, micoplasma, todos estos son signos respiratorios que pueden tener para sospechar los agentes causales, y tanto los causales, clamidia, tuberculosis, ¿no? Adenopatías, que sospechamos estos virus, sarampión, rubiola, tuberculosis, ¿no? Parotiditis, el antecedente también, porque la parotiditis hemos dicho que también se asocia a meningitis, ¿no? Entonces el paciente tenga ese antecedente hace pensar en meningitis, ¿no? Y todas estas características hay que tener en cuenta con su parte clínica, ¿no? Es un poco más asociado a la clínica, ¿no? Estos virus generalmente atacan más, la meningoencefalitis ataca más en todas las estaciones menos en invierno, ¿no? Es lo que se ha observado a nivel de las diferentes estadísticas. Estos virus que producen meningoencefalitis atacan más en todas las estaciones menos invierno, un poco más frecuente, ¿no? Transmisión por contacto directo, fecal oral, picadura de garrapata, como hemos visto varias veces. Sinomeningios y sinosencefalitis, es la diferencia, que aparte de los sinomeningios ya estamos con signos de compromiso de la masa encefálica, de la sustancia gris. Entonces, discusión neurológica, comienza el problema, la conciencia, alteración de la conciencia va yendo a menos, ¿no? Letargia y convulsiones. Lógicamente, un paciente con meningitis comienza con su meningitis, pero si usted viene inconsciente, el paciente ha empeorado, la infección ha pasado y ya se acabó ese hecho de encefalitis, ya pierde la conciencia, ¿no? Pero en general, si ya tenemos que comienza directamente con estos signos, tenemos un cuadro de meningoencefalitis, ¿no? Con signos de compromiso meningio, ¿no?
Bueno, estos son los virus nuevamente. Acá los virus más importantes que hay que tener en cuenta, la encefalitis son el enterovirus y el virus del herpes simple. Varicela zoster, estos tres virus son los causales en la práctica clínica que hay que tener siempre presentes. Hay que hacer el diagnóstico temprano, por ser los más frecuentes y que pueden tener complicaciones a veces, ¿no? Entonces, enterovirus, con esos cuadros típicos, por ejemplo, infección, por conjuntivitis, faringitis, eritema del hemangioma, ¿no? Los síntomas, la clínica principal para pensar en enterovirus. Virus del herpes, ya conocen ustedes las lesiones cutáneas, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de herpes y encima hace una meningitis, hay que ver la piel, ¿no? Puede ser que tenga un origen de virus frecuente causado de meningitis, este virus del herpes, ¿no? Tenemos entonces el lenguaje, memorias y presentaciones, toda la parte neurológica, ¿no? Y si tiene vesículas ya con vesículas con costra, que ¿no? Estamos pensando en la varicela, ¿no? Herpes causales frecuentes de la piel, pero que pueden llegar a comprometer la parte neurológica y producir una meningoencefalitis. Lo que tenemos acá, primero pasamos de frente frecuente cuadro que está a la derecha. Nuevamente acá vemos, en caso de las infecciones virales, la pilocitosis, una gran cantidad de células, de 0 a 500. Acuérdense ustedes que hemos dicho de 1000 para arriba, de 1000 a 100.000 en lo bacteriano. En lo viral es hasta 500, por ahí más o menos en general, con predominio linfocítico, como dice bien claro, predominio linfocítico, pero en muchas infecciones virales, ¿no? Uno dice, no, pero acá en la primera hora parece que tienen policuerpos nucleares. En muchas infecciones virales en los niños, inicia con leucocitosis, con una gran leucocitosis en neutrofilia. Y uno dice, no es viral, no, es que es una respuesta general inflamatoria. El neutrófilo aparece por una respuesta enviado por el mecanismo de respuesta inflamatoria. No es que el organismo esté fabricando más neutrófilos, ¿no? Es una respuesta inicial. Cuando se establece ya la enfermedad, siempre va a haber predominio mononuclear si hablamos de problema viral, ¿no? Infección de virus como el virus del herpes simple, ¿no? Que es uno de los más frecuentes ahora. Tenemos que hay hematíes, si estamos sospechando en virus, estamos hablando de la posibilidad de un virus, y si encontramos hematíes, ¿no? En el icosaflorraquídeo encontramos sospecha de glóbulos rojos en el icosaflorraquídeo, nos va a ayudar más a sospechar más en la posibilidad del virus del herpes simple, ¿no? El herpes simple con frecuencia produce hemorragias, ¿no? Puede ser microscópica, pero hay cuadro hemorrágico, encefalitis hemorrágica por el virus del herpes simple. Cuando hablamos estamos sospechando virus, otros virus no van a producir esto, entonces es una forma de discriminar, de ir pensando, y sobre todo si vemos que tiene sus heriditas en la piel, ¿no? Sería típica del herpes, ¿no? Dice, la ausencia de pilocitosis me excluye el diagnóstico de encefalitis, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué esto del virus produce? La proteinurraquia está elevada, pero por debajo de 150, no está muy elevada. ¿No? Normal es 45, ¿no es cierto? Hasta 45. Por encima de 100 ya es meningitis. Está justo en los límites iniciales para empezar un proceso viral, ¿no? De la meningitis de origen viral. Función de Grant, ¿no? ¿Qué bacteria? No hay nada negativo. O sea, no va a haber ninguna bacteria negativo. Entonces, con mayor razón, tiene cuadro meningico, tenemos estos antecedentes, ¿no? Esos hematíes, ¿no? Pensar en virus del herpes, ¿no? Virus de encefalitis. Bien. Ahora, una herramienta importante del diagnóstico para ayudarnos a discriminar, a asegurarnos que esto es un proceso bacteriano o no, o sea, una meningitis, o sea, de hecho que es una meningitis, pero eso no tiene fondo bacteriano agudo. Entonces se hace esta escala de Boyer, ¿no? Nos sirve para esto. Se le da puntaje a los diferentes hallazgos clínicos y de laboratorio en esta escala para ver si estamos ante la sospecha de una meningitis bacteriana o no, o es una meningitis aséptica, viral, no bacteriana, ¿no? O córtica, ¿no? Temperatura, fiebre, un punto. Si no tiene fiebre, no hay. O sea, por encima de 39,5, una fiebre fuerte. Si tiene una gran fiebre, va para puntaje hacia bacteriano.
O sea, a medida que sube el puntaje, se va a acercar a los bordes de decir, esta es una infección de meningitis por bacteria, es una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Entonces tiene fiebre y hay un punto, se le da un punto. Tiene petequias o púrpura, ¿no? De frente a 2 puntos si tiene petequias o púrpura para bacteriano. O sea, va ganando puntaje, ¿no? Cada vez que encontramos esos hallazgos. Si tiene inoculación, convulsiones, focalidad neurológica, va para bacteriana, ¿no? Porque es más fuerte, esto más rápido lo va a llevar al otro lado, ¿no? Proteinorraquia, según los niveles que tenga el paciente, se da puntaje, 0, 1 o 2 puntos. Entonces, la bacteriana es la que tiene mayores niveles, ¿no? Por eso aquí ya gana 2 puntos, mayor de 1,4, gana 2 puntos, si tiene intermedio gana 0,9 a 1,4, gana 1 punto, ¿no? La glucosa, mientras más baja está la glucosa, si está por debajo de 20, ¿no? De 0,2, de 20, o sea, 20 miligramos, tiene 2 puntos, va para bacteriano, bueno. Entonces, mientras más puntaje vamos agarrando, vamos a llegar a la posibilidad de que sea bacteriano, ¿no? Si tiene leucorragia, leucocitos, aquí está, hasta que tenga más de 4.000, ya, porque ninguno tiene más de 4.000, la bacteriana sí puede tener, ¿no? 4.000. Si tiene 1.000 a 4.000, tiene su punto, más o menos. Si tiene menor de 1.000, no tiene puntaje para bacteriano. O sea, va quedándose en este lado la meningitis, o sea, porque sí es una meningitis de todas maneras, ¿no? Pero será bacteriana agudo o no. Porcentaje polimorfos, cuando la mayoría es más del 60% son polimorfos nucleares, va 1 punto para bacteriano, ¿no? Y los leucocitos por encima de 15.000 en general también, ¿no? Para bacteriano, ¿no? Toda la valoración, ahí está la valoración, ¿no? Si nos da más de 5 puntos, ahí está el diagnóstico, es una alta posibilidad de que el problema sea bacteriano. Así que inmediatamente hay que dar un antibiótico, empíricamente, y sospechando con la bacteria, pero un tratamiento inmediato. Si no teníamos GRAS, no le han hecho el laboratorio de frente, un antibiótico amplio espectro, una combinación, ¿no? Para salvar al paciente, ¿no? Si tiene 3 a 4 puntos, está intermedio, entonces ahí podemos salvar. O sea, más de 5 ya pensamos en bacteriano, ¿no? 3 a 4 puntos, probable meningitis bacteriana. No da tiempo todavía para hacer alguna cosa, no está tan grave, ¿no? Inicio inmediato de antibióticos, ¿no? Pero si después del estado general, puede esperar todavía el informe del antibiograma. O sea, según como esté el estado del paciente, podemos esperar 2 o 3 días para ver si que nos da el antibiograma. Puede ser que no sea nada de esas cosas, ¿no? Pero, entonces, con este puntaje del escala de Boyer podemos establecer la sospecha de la meningitis, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos la parte del laboratorio, ¿no? La anamnesis, la expresión física de todos los pacientes, los signos de meningios, todo esto que hemos visto, el hemograma completo, la PCR y la procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Es una prueba importante, la procalcitonina, ¿no? Es una prueba marcadora de sepsis, ¿no? Donde sea que sospechamos proceso bacteriano y siente una cosa de emergencia, el paciente recién inició su problema y muy rápido está avanzando, de repente todavía no tiene abastonados. ¿Qué es el abastonado? En la sangre periférica, uno en su hemograma puede determinar el neutrófilo juvenil, que recién sale, una buena cantidad significa que el paciente tiene infección bacteriana, pero esa respuesta demora. El cuerpo demora todavía en sacar la nueva síntesis de la médula ósea, los nuevos elementos jóvenes que salgan hacia afuera, demora más de 8 horas a veces, ¿no? Entonces va a demorar la salida de los abastonados, quizá todavía el paciente muy rápido está fulminante. Entonces la procalcitonina es un marcador de sepsis bacteriana. Los niveles de procalcitonina nos van a ayudar mucho en establecer, no, acá hay problema bacteriano de fondo. Ya, y por más que bastones hay 2, 3, 4, dudoso, entonces es la procalcitonina. La probioquímica, ¿no? La glucosaminocreatinina para tener los niveles centrales, para compararlo con los líquidos cefalorraquídeos. El hemocultivo, hay que ver la función renal y hepática en general, y la prueba silógica, y no debe faltar siempre, de hecho, aparte ya el líquido cefalorraquídeo, que es básico en todos estos problemas del laboratorio neurológico, ¿no? Tratamiento sintomático, pues, ¿no? Es el tratamiento típico, cefalosporina de tercera o cuarta generación, ¿no? Asociados a vancomicina y todos los esquemas de tratamiento que se deben hacer. Si sospechamos proceso viral, se le da tratamiento, porque si fuera bacteriano, ¿qué vamos a esperar? Que no sale el virus 2 o 3 días y se muere. Si fuera sospechamos viral, pero quedamos, ¿no? Porque puede ser que se nos esté pasando un proceso bacteriano, damos tratamiento y esperamos el estudio viral, ¿no? El estudio molecular para ver el virus, digamos, del herpes, y según eso vamos a dar el tratamiento, según cómo confirmemos el virus del herpes simple, que es uno de los más frecuentes, causa de meningitis, meningoencefalitis viral, ¿no? Entonces, todo esto es la meningitis, básicamente eso. O sea, tienen ustedes que guardar entonces la idea
de cómo va a variar el líquido suprarraquídeo en sus proteínas, en su glucosa, para orientarme si el problema es bacteriano, viral o micótico, ¿no? Cuáles son las meningitis crónicas, ¿no? ¿Qué gérmenes están involucrados en un cuadro meningio crónico, un paciente con fiebre, con problemas cerebrales, dolor de cabeza hace 2 semanas, 3 semanas, estamos hablando de problema crónico, porque estamos enfatizando que la meningitis aguda no pasa de 1 semana, ¿no? Entonces, un cuadro clínico de 1 semana, de 3 días, pensamos en aguda, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Proteínas, leucocitos, glucosa baja para pensar en las bacterias. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? Ustedes han visto, hay que separarlas por su morfología, cocos, ¿no? Los más frecuentes en el adulto, en los niños, ¿no? Entonces, son los que hay que tener siempre en cuenta cuando tengamos un paciente con meningitis. El tratamiento es un tratamiento empírico, siempre empírico. Después ya el cultivo que sale a los 4 días ya es para mejorar el tratamiento, ya de cortarlo mejor, ¿no? Pero otra causa de meningitis, también el cuadro meningio igual, ¿no? Puede ser simplemente una infiltración neoplásica, y es frecuente. Las neoplasias hematológicas, como está a la izquierda, son las más frecuentes causales de problemas meningios, que no debe confundirse, ¿no? Que el paciente, uno hace un cuadro meningio, uno dice, hay que darle antibiótico. No, hay que descartar primero, hay que ver qué bacteria, qué microbio, qué virus. De repente no hay nada, es que solo la infiltración de la neoplasia que tenga el paciente, su leucemia, ¿no? Su mieloma múltiple que tiene en los huesos, que está creciendo las células plasmáticas, ha ido al cerebro con sus células hematológicas. O la leucemia promielocítica, LPA, la mieloide aguda, la promielocítica, leucemias, son las que frecuentemente van hacia el sistema nervioso central y producen un cuadro de meningitis. Y no requiere antibiótico. Solo el estudio del líquido suprarraquídeo, se va a sacar la muestra y se va a estudiar y se va a encontrar una gran cantidad de células neoplásicas, leucémicas. Y no es nada de bacterias, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero también el cáncer de mama y otro cáncer de pulmón, ¿no? Y el retinoblastoma en los niños son cánceres también que pueden dar metástasis a nivel meningio y producir cáncer gástrico y producir también cuadro meningio con menor frecuencia, ¿no? Un cuadro de meningitis sin que sea esto ningún agente biológico, ¿no? Entonces, conclusiones que tenemos aquí para tener en cuenta: el rol del laboratorio para el centro central permite valorar patología de causa infecciosa, principalmente el líquido suprarraquídeo. O sea, el líquido suprarraquídeo es clave. En un problema neurológico, cefalorraquídeo de frente. No puede uno saltearse, hasta ahora tomar la muestra y ver, ¿no? Y ver incluso ya ver al microscopio, ¿no? Es parte de una exploración neurológica que exige atención especial de los recuentos celulares, ¿no? Cómo están esos neutrófilos, cómo está ese polimorfo nuclear, eso es linfocito. Hay muchas células, ¿no? Análisis bioquímicos, esas proteínas, esa glucosa está muy baja, parece que hay bacterias. Si no ha cambiado la glucosa, puede ser viral, ¿no? Bioquímicos y cultivos microbiológicos, se va a hacer para aislar los microbios, ¿no? Indicación básica de la función en pediatría es el diagnóstico de infección meningia, meningitis bacteriana, ¿no? La contraindicación más importante, ya dijimos, ¿cuál es? La hipertensión endocranial. Puede bajarle mucho, se enclava el cerebro y un cuadro de coma, ¿no? El pronóstico de meningitis bacteriana neonatal, si no da un tratamiento a tiempo, puede fallecer hasta un grave pronóstico, pero si tenga el tratamiento puede salvar al paciente, ¿no? Luego tenemos acá conclusiones. Entonces, meningoencefalitis ya entra en el componente neurológico a nivel de componente cerebral, la conciencia, ya para tenemos componente encefalítico, ¿no? En el estadio de estrictamente clínico, los diagnósticos diferenciales son numerosos. Hemos visto la epidemiología de la meningoencefalitis difiere según la procedencia. Hemos visto un cuadro según la clínica, qué tuvo el paciente antes, dónde estuvo, para pensar cuál es la causa. Las meningoencefalitis asociadas a los virus, claramente, no hablamos acá de bacterias crónicas agudas, no, ni hongos, ¿no? Estamos hablando básicamente de los virus, ¿no? No es común el diagnóstico etiológico, es evidente del momento del ingreso. Tenemos que buscar la etiología, sospecharla, pero para diagnosticarla puede demorar, ¿no? El análisis del líquido suprarraquídeo, la piedra angular del diagnóstico, el estudio y la resonancia magnética, ¿no? La resonancia actualmente con el estudio del líquido suprarraquídeo. Ante una meningoencefalitis con líquido claro, ¿no? Porque la mayoría que espera con líquido oscuro, ¿no? Debe pensarse sistemáticamente en el herpes, ¿ven? Digo, claro, pero incluso, ¿qué podría hacer sospechar que sea otro virus?
Cuando hay hematíes, sospechamos mayor razón que el virus es el herpes simple, ¿no? La listeriosis y la tuberculosis. Un líquido claro, porque estamos en la posibilidad crónica, lo más frecuente es lo que está ahí, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta.